Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 5 de febrero del 2026, con 22 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Los ventarrones, el frente frío ya amainó. Hay como que anunciado otro que viene por ahí, pero realmente los meses más fríos del año son enero y febrero. O sea que todavía tenemos que esperar que hasta, digamos, el 15 de febrero cualquier cosita de esa aparezca. Aunque tuvimos muchos frentes fríos, digamos, durante noviembre y por ahí, y lluvias, muchas lluvias aquí fresco en el país. Bueno, el presidente nuestro, el presidente Abinader, sigue por allá por Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y en un encuentro ahí, y ya lo hemos reseñado en otras ocasiones. Ayer dio unas declaraciones que las vamos a comentar o contextualizar al fin de ver qué de tan wishful thinking, se dice en inglés, qué tan ilusorias pudieran ser o tan reales al fin y al cabo. Y ya eso lo había planteado en un consejo de gobierno, en una actividad de ministros, y era eso de que vamos a duplicar el Producto Interno Bruto al año 36. Y eso tiene unas implicaciones importantísimas, por supuesto, pero para lograr eso tienen que haber condiciones necesarias y suficientes para que se pueda dar eso. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Muy poco. Entonces, más que bla, 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 pudiera ser que, o buena intención, pero como dice un refrán bastante popular, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. O no por mucho madrugar amanece más temprano. Si tú no has hecho nada para que eso se logre, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a duplicar la capacidad de producción de riquezas del país? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, tenemos esa información, la vamos a contextualizar, la vamos a analizar. Por ejemplo, ayer veíamos el trabajo que escribió Bernardo Vega, refutando las proyecciones que se propalan desde el Banco Central de que vamos a crecer 4.5, que por aquí y por allá, si este año crecimos 2.1. ¿Cómo es que vamos a hacer ese brinco, ese salto, cuando en este año lo que crecimos fue un 40% del potencial, aproximadamente, del potencial del país, del crecimiento? Cuando lo que nos hemos caído en comparación a los promedios que venía creciendo el país. Y la razón es muy clara: falta de inversión pública. El gobierno se gasta el dinero en gasto de capital, estamos endeudándonos para pagar gastos corrientes, lo que no sucedía en otras administraciones, endeudándonos para pagar gasto corriente. Y ya el servicio de la deuda prácticamente está ahí, que cuando el 4% de educación mira por el retrovisor, lo ve ahí pegado, la luz así, como en las carreras de vehículos. Ya pegadito ahí, el gasto que estamos haciendo para pagar la deuda. Eso es un dinero que se va como... ¿Usted no ha visto esos muñequitos que sale $1 con unas alitas que se vuela así? Es un dinero que se va por ahí. Ese no nos sirve para nada. Ese dinero se va. Eso es como cuando una bomba está en vacío y no jala nada. Que nada más es consumiendo electricidad y gastando los cojinetes y la bocajebola, como le decimos. Es verdad, dañándose la bomba ahí en vacío. Y no jala nada. Y hay que sangrarla para que jale, para que chupe. Y eso igualito. Ese dinero que pagamos por el servicio de la deuda, servicio significa pago de intereses y amortización de capital. Y si ese préstamo que tomamos, si esos préstamos que tomamos, si esos 70 y casi 9,000 millones que debemos al día de hoy de dólares, no los
hemos invertido en obras reproductivas, nada más que nos fuñimos. Y entonces, ¿qué obras reproductivas? Si lo que nos estamos endeudando para cubrir un déficit que se genera por exceso de gastos, porque los gastos han crecido más que los ingresos, a una mayor velocidad. Y obviamente le pasan y nunca vamos. Entonces, para cerrar esa brecha que se llama déficit, aunque el presidente cuando habló la vez de Senasa dijo, no es déficit, lo que falta es dinero. ¿Y qué es lo que significa déficit? Que falta dinero, que no alcanza el dinero, que lo que gasto es mayor que lo que me ingresa, que lo que produzco, que lo que genero. Genero 5 y gasto 10. Tengo un déficit de 5, no hay manera de ponerle otro nombre. Tiene 4 patas y 2 tutumas y es puro camello, no da otra cosa. Bueno, entonces en una situación como esa, como decía Bernardo Vega, con una nómina que se disparó a 700,000 de unos 300,000 empleados que tenía el Estado, tarjetas van y tarjeticas vienen, y en la Navidad y en Semana Santa y cuando va a empezar el año, y tarjeta joven, y en los jóvenes metemos a las mujeres y a los discapacitados y a la qué sé yo cuánto, y es un invento por aquí y un invento por allá. Y cuando el invento ya no se puede sostener más y ya la población se satura, entonces tú cancelas a Peñaguaba, como a amainar, pero en la práctica, en lo estructural, no ha habido cambio, sigue lo mismo. Bien, por eso digo que vale la pena comentarlo, porque de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y hay ese trabajo que veíamos ayer y las puntualizaciones que hacían 2 o 3 economistas, el de Collado Di Franco, del CRES, Alemani, ¿quién más hablaba? ¿A quién comenté yo ayer? Henry Gebrard también, que señalaban que bueno, que era una especie de crítica maquillada a las cifras que da el Banco Central, que lo que hacen los organismos multilaterales, que luego la duplican, la replican, como las campanas, que un eco hacen. Qué bueno que el banco estaba ajustando en función de los señalamientos que hacían los especialistas, los críticos. Y eso era realmente una crítica, como esas que escribe Andy Dawager cuando le dice lo del crecimiento del Producto Interno Bruto del sector financiero. ¿Cómo es que creciste 7.3? Entonces la economía 2.1, ¿de dónde? ¿Con qué se come eso? El banco saca unas publicaciones y trata de explicar, y Andy le hace unos escritos irónicos ahí, y como ese que decía ayer Bernardo Vega, ¿de dónde vamos si no hemos hecho ningún cambio, si no hacemos reformas estructurales, si no corregimos los problemas fundamentales de la economía? ¿De dónde quedamos de ese brinco? ¿Con qué se casa un guardia? Como dice un refrán. Pero el presidente va y promociona las buenas condiciones que tiene la República Dominicana como destino de inversión, lo cual es cierto, eso sí. Seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica, hasta que no la perdamos. Pero si seguimos en ese derrotero, ¿hasta cuándo nos durará? Entonces, estas son cosas que hay que buscarlas, hay que analizarlas, porque en una ocasión yo les analizaba el tema de la fusión de MESID y MINER. Que ¿cuál era el objetivo? El objetivo, uno de los objetivos, o el fundamental, se explicaba muchas cosas, pero hay uno que es el básico, ahorrar recursos, porque salieron juntos con la reforma aquella fracasada de abril, ¿se acuerdan por ahí? La reforma fiscal que quiso el gobierno introducir. Y uno de los objetivos era de que se iban a eficientizar las instituciones, se iban a eliminar para ahorrar recursos, y obviamente era como una manera de legitimarse el gobierno. Y esa fue la narrativa que se diseñó. Los estrategas se sentaron y dijeron, y esta sí que la vamos a promover, así que la vamos a proyectar, y perfecto. Pero no era más que una narrativa, porque en la práctica eso no iba a dar tales ahorros. En la práctica era para vender la propuesta de reforma fiscal.
Pues luego se cae la reforma fiscal y la narrativa se queda. Y eso que no era más que un robo a la gallina, una mascarada, una payasada, un maquillaje, se convierte, se lo creen los propios funcionarios o lo de otras instituciones y sigue el proyecto de fusión de eso, que se opone todo el mundo. Pero fíjense ustedes que la razón de ser, de introducirlo entonces, de colocarlo y venderlo, era de que para ahorrar recursos. Ya se cayó la reforma, no se va a ahorrar nada por ahí, pero sí ha seguido con las cosas de la fusión. Entonces, se lo han creído, el propio cuento de Caperucita que se redactó desde la administración, con ese punto me refiero, vamos a decir que la propia administración, porque es un todo, hay que darle ese concepto, es un todo, o sea, no es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación se van a juntar porque ellos se pudieron juntar. No, porque eso es un todo, el gobierno decidió y se sigue, y se somete al Congreso y se sigue con la cosa. Pero yo vuelvo y ratifico, se creó, se redactó, se creó una narrativa, se inventó algo, y ahora el gobierno se ha creído lo mismo que inventó, y ha seguido en sus treces, empujando esa carreta hacia el despeñadero, que es lo que sería, porque dañar una institución que sirve, mezclándola con la que no sirve, es sin resolver los problemas de la que no sirve, no haces nada más que un lío, complicas más el lío. Bueno, pero lo pongo en ese contexto porque lo quiero extrapolar a esto, porque no es que esté mal que el presidente vaya a promover el país, todo lo contrario, y las bonanzas y la estabilidad y la seguridad jurídica y todas las cosas, y tratar de minimizar los problemas y tratar de potenciar las virtudes. Perfecto, como un buen mercadólogo, que está correcto que él lo haga, como lo hacía el presidente Fernández. Eso está muy bien. Lo que estaría mal es que así como se creyeron la película, que fue inventada por ellos mismos o por estrategas dentro de la administración, se la crean. Como dicen los muchachos, se crea la movie, se crea la película, el cuento. Porque mientras no se lo crea y tomemos las medidas condignas correspondientes para que eso se produzca en la práctica, o que por lo menos avancemos en esa dirección en la práctica, pero haciendo cosas concretas, estaría bien. Malo fuera que el presidente se lo vaya a creer en lugar de estar él mismo consciente de que lo que está vendiendo es un mensaje, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y voy a señalar eso que el presidente dijo en Dubái sobre que vamos a duplicar la economía para el 36. Ahorita cuando hay un trabajo de un economista joven, de esos nuevos, brillantes, que hace una alerta que va casi de la mano con eso que yo estoy señalando. Porque aparentemente, como decía en su trabajo de ayer, Bernardo Vega, parece que el modelo se ha agotado. Y si no tomamos, si no le hacemos un yompeo, si no es un bus, si no lo encabritamos, no vamos a salir del hoyo en que nos estamos metiendo. Entonces, voy a decirle, vamos a ver lo que dijo el presidente y ahorita un par de noticias más y lo comparo con un trabajo que hace este economista con unos señalamientos muy precisos que son interesantes para que, como yo les digo, el presidente esté consciente de que eso es una narrativa, eso es un mensaje. Pero para llegar ahí hay que ver las partes estructurales que no están siendo tocadas. No están siendo tocadas. Dice el presidente que República Dominicana proyecta duplicar su economía hacia el 2036. Faltarían 10 años, una década, que tenemos una hoja de ruta orientada a duplicar el tamaño de la economía. O sea, si en estamos produciendo 130 mil millones de dólares al año, el Producto Interno Bruto,
digamos, en una década produciremos 260.000 millones de dólares. Señaló que República Dominicana mantiene un crecimiento sostenido y estabilidad institucional, 100% de acuerdo. Lo de estabilidad institucional, que tenemos récord en inversión extranjera directa, ciertamente tenemos crecimiento, 47.300 millones generamos de divisa en este año, o sea que se cae el argumento que se quiso esgrimir en muchas ocasiones de que no estábamos creciendo porque el panorama internacional nos ha beneficiado. Harto estoy de señalarlo aquí con precisión y con datos puntuales. Pero dice el presidente que República Dominicana mantiene un crecimiento económico sostenido. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Sí, crecimos 2.1. Sí, pero ese no es el crecimiento potencial de la economía. El crecimiento potencial de nuestra economía es 5%. En los gobiernos de Leonel Fernández llegó a crecer más. Del presidente Balaguer también. Entonces, eso es una verdad a medias. A medias. Y continúo y lo dejo de ese tamaño porque es verdad, estabilidad política, políticas públicas que en el papel van en esa dirección. Pero yo preguntaría, ¿y cuidado si la unión de MESID con MINER es parte de esa hoja de ruta? Porque eso es un tollo. Y lo que haría es perjudicar la producción, la generación de ingenieros y de profesionales de las áreas específicas que requiere la industria en una época moderna. Mira que no acabamos de ayer, decía el Código Laboral, ni siquiera lo hemos acabado de aprobar, y el gobierno no se pone las pilas y hace que se apruebe. Y el CONED decía, le hemos dado todas las alternativas, hasta seguro de desempleo. El mundo es otro, el mundo es otro. Pero nosotros estamos queriendo dañar la MESID, que es donde se deben producir la mano de obra calificada, los profesionales, los ingenieros, con conocimiento que dominen el inglés a perfección, con inglés por inmersión y un sinnúmero de cosas, con maestría afuera, que las proporciona el MESID, la queremos mezclar con otras cosas. Entonces así no es, estamos como el cangrejo, es para atrás. Por eso es que alerto sobre si nos hayamos creído la movie, la película. Ese es mi punto. Pero está bien que el presidente promueva el país. Ahora bien, miren esto. Déjenme donde esté el artículo que le quiero señalar. Es para contrastarlo. Justamente lo iba a hacer diferente, pero lo voy de una vez para que no se vea que es como que yo estoy por criticar. No. Yo no estoy por criticar y lo que sea positivo que haga el presidente siempre lo resalto. Ustedes saben que es así, no tengo por qué ni justificarme, ni excusarme, ni nada por el estilo. El economista que le señalo es un brillante economista nuevo, joven, Raúl Ovalle. Y él titula su artículo de hoy. Miren lo que decía el presidente, lo que decía Bernardo Vega ayer, lo que decían los economistas, lo que dice el Banco Central por un lado, la Andy, Jaime, están por otro, pero dice la señal de alerta. Prestémosle atención a estos puntos que yo le quiero de su artículo, es extenso. La señal de alerta, 3.4%. Y 3.4, pero lo que crecimos fue 2.1. Pero él señala que 3.4% es el crecimiento promedio anual del sexenio, de los 6 años que lleva el presidente Abinader. El más bajo en más de 2 décadas. Fíjense, ya no es solamente este año 2001, o sea que hemos venido durante los 6 años, el promedio ha ido cayendo y hemos caído a 3.4% promedio anual de un sexenio, o sea, de los 6 años del gobierno de Abinader. El resultado es claro, el crecimiento promedio del último sexenio queda en 3.4, el más bajo en más de 2 décadas, en los últimos 20 años. Y él dice, es verdad que ha habido todas esas cosas internacionales, que ha habido muchas cosas, otros países lo han tenido, están creciendo.
nosotros estábamos entre los primeros, ahora estamos entre los últimos. ¿Qué es lo que ha pasado? Es verdad que ha habido una tormenta. Y él dice, fue un episodio, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, aún bajo ese entorno, República Dominicana y Guatemala, cuando la pandemia, la guerra de Ucrania, la que sé yo qué, Gaza, Israel, todas esas cosas son ciertas, pero el petróleo no ha subido. Dice, Guatemala y República Dominicana fueron los que más rápido salimos del colapso. Cuando para la pandemia, las calificadoras de riesgo, Moody, Standard & Poor's, Fitch, elevaron la calificación soberana del país y el Banco Central se regodea cuando habla de eso. Y eso está bien porque el endeudamiento que estamos utilizando todos los años para cerrar el déficit fiscal nos sale más barato, pero hasta un día la calificación soberana mejora, los bancos lo dicen, y él hace este señalamiento que aquí es donde hay que tener entendimiento. Dice las calificadoras, y eso nos lo dicen, que no, mira lo que dicen los bancos, Central, Banco FMI, Fondo, Standard & Poor's, etcétera, dice, los mercados financieros miden confianza, pero el crecimiento, el Producto Interno Bruto, mide capacidad productiva. Y ya vimos, el sexenio 3.4 es el más bajo promedio en 2 décadas. Ya se ha caído el crecimiento durante estos años del presidente Abinader. Dice, ninguna otra economía de la región, porque pudiéramos decir mal de mucho, consuelo de tonto. No, pero no es así, no es mal de mucho, ¿no? Ninguna otra economía de la región exhibe una brecha tan amplia entre lo que puede crecer, que es 5 el potencial, y lo que efectivamente está creciendo. El crecimiento promedio del último sexenio ocupa el último lugar, República Dominicana, entre 15 economías latinoamericanas. O sea, nosotros, cuando comparamos esa brecha entre el potencial, porque hay economías que no tienen potencial de crecer. ¿Para dónde va a crecer Haití? Si crece un chin, creció mucho. Pero nosotros tenemos ese potencial. Es cuando tú contratas, ese no puede fallar. Ese muchacho va a ser una estrella en Grandes Ligas. Ah, pero la mala junta, la vagancia, no hay quien lo dirija. Ustedes saben el destino que le toca. Eso es lo que está alertando este economista con estos detalles. Y no nos está inventando. Dice Chile, Costa Rica, Brasil, Guatemala, Colombia y Nicaragua crecieron en promedio por encima de su potencial. Fíjense, hay otros que lo han hecho en el mismo entorno. ¿Qué nos ha pasado a nosotros entonces? Chile, Costa Rica, Brasil, Guatemala, Colombia y Nicaragua. No son Singapur, no es Malasia, no. Son países igual que nosotros aquí. Que nosotros crecíamos más que ellos. Aquí estamos hablando de la potencialidad, entre su crecimiento real y su potencial. Ellos crecieron por encima del potencial, o sea, ellos se yompearon por encima. Oye, lo que le ponen a los caballos, que le ponen para que corran más, unos esteroides le pusieron, no sé, los anabólicos que le ponen eso, que lo prohíben en Grandes Ligas. Fíjense ustedes cómo hay otro, entonces no es que nosotros busquemos más excusas. Ahí está la diferencia de nosotros con relación al crecimiento que tuvimos de 5 a 3.4, es una brecha de 1.6% del Producto Interno Bruto perdido. Y lo que se pierde se fue. Y él dice, ¿es el clima o fue el timonel? Que no hemos enrumbado el rumbo, valga la redundancia, hacia donde se deba. Que en el 22, después de salir de la pandemia, crecimos 28 y a 3 años más, para el 25, ya habíamos casi caído al 23%. Y el Producto Interno Bruto, con todo y el brinco que dimos. El rebote estadístico. Y él sigue analizando y dice, y aquí está la razón que muchos hemos dicho siempre, la inversión pública en el suelo.
Cuando la inversión privada se retrae, la pública debería compensar. Y aquí ha ocurrido lo contrario. 2.6% del Producto Interno Bruto es lo que hemos invertido. El menor en más de 20 años. La menor inversión pública de gobierno alguno en los últimos 70 años, creo que es. Y entonces dice que el timón no se ajustó lo suficiente. No se corrigió el rumbo, no se han tomado las medidas. Por eso yo digo, presidente, vamos a crecer hasta el doble, a 36, pero ¿qué hemos hecho para hacer eso? ¿Qué estamos haciendo para dar ese brinco que pasaría de 2.1, ni siquiera 3.4, porque ese es en los 6 años el promedio? Lo que crecimos en este año pasado fue 2.1. ¿Cómo vamos a brincar de 2.1 a 5? ¿Con qué garrocha? ¿Dónde están las reformas estructurales? ¿Dónde están los cambios? Si lo seguimos haciendo lo mismo, no vamos a obtener resultados diferentes. Él recomienda, en un mundo donde ahora viene Venezuela, viene Cuba, otros países que van a demandar recursos, que las inversiones, que muchas cosas van a suceder, nosotros ahora tendremos competidores. En un mundo más incierto y una región más competitiva, crecer por debajo del potencial en nombre de la prudencia fiscal es una pérdida silenciosa de capacidad productiva, porque también nos hemos puesto una reticencia de que la responsabilidad fiscal, pero para el gasto no hay control. Entonces se ajusta por el gasto de capital y entonces no estamos comiendo el desarrollo futuro. Entonces él propone, dice, la economía necesita inversión pública ahora. El Estado tiene recursos ociosos disponibles de 2% del Producto Interno Bruto. Ustedes vieron un trabajo que hizo Andy, que lo comentamos aquí, que el promedio de que había en el al 20 de recursos del gobierno en el Banco Central y en el Banco de Reserva era de 33 mil millones de pesos. Y en la actualidad teníamos 312 mil millones de pesos ociosos. Negocio de capaperro, pagando altos intereses en el exterior porque salimos a buscar dinero para tenerlo depositado ahí, generando déficit cuasi fiscal del Banco Central, por demás, por otro lado. Bueno, él dice que se recoge ese dinero y se haga un programa multianual de inversiones. Entonces usted ve, por ejemplo, que hubo ministerios, ahorita le voy a presentar, que ni siquiera ejecutaron el proyecto, los recursos que estaban contemplados en su presupuesto. Turismo, tanto bulto que hace, y que crece, y al final no fue ni siquiera el mismo crecimiento que se vio. Bueno, pero no estoy por ahí, sino que hay hasta ministerios que ni siquiera ejecutan el presupuesto asignado, teniendo nosotros tantas insatisfacciones y tantas deudas acumuladas, y tantas oportunidades, costo de oportunidad, oportunidades ociosas, perdidas. Entonces, él recomienda eso, siempre que no implique mayor endeudamiento. Fíjense cómo lo deja tajantemente dicho. Siempre que no implique mayor endeudamiento. Y peor aún cuando ese endeudamiento lo estamos utilizando para cubrir gastos corrientes, ni siquiera gastos de inversión, que es donde él hace el señalamiento. Cayó la inversión privada. Cuando la inversión privada cae, tiene que dispararse para compensar la inversión pública. Aquí ha sucedido ni una ni la otra. Cayó una y la otra no ha subido, no se incrementó, porque lo que se hizo fue coger dinero para gastos corrientes. Y ese es el problema. Por eso, no es solamente que nos caímos este año, nos caímos en años pasados. Y el promedio de la gestión es 3.4%. Y el promedio del gasto de capital ejecutado, destinado a la economía, a rehabilitación, a mantenimiento, a nuevas obras, ha sido el más bajo en los últimos 70 años. Por eso, ¿cómo vamos a crecer el doble si lo que estamos haciendo es todo lo contrario de lo que se debe hacer para potenciar el crecimiento? Vimos hay países en donde crecieron por encima de su potencial. Si nosotros hubiéramos hecho lo que esos países hicieron, en lugar de crecer 5, posiblemente estuviéramos creciendo 7, porque el sector externo fue favorable para nosotros. Aunque desde el oficialismo, desde las autoridades,
se ha usado como argumento para intentar ocultar sus falencias. Sus debilidades, sus errores. Entonces, miren la realidad cuál es. Ya vimos el artículo de Bernardo Vega ayer donde señalaba el sistema eléctrico, las pérdidas, el déficit del sector eléctrico, el código laboral, la informalidad, la evasión fiscal, el aumento de la nómina, el dispendio. Entonces, si no corriges nada de esas cosas, ¿cómo es que vamos a llegar a crecer el doble para el 2036? Ni siquiera en el 36, ¿no? Ni siquiera en el 56. Al ritmo que vamos, lo que vamos como el cangrejo. Simplemente, y no soy yo. Aquí, ayer le vimos el artículo de Bernardo Vega con sólidos datos. Mira lo que yo decía del turismo ayer, que voy a hacer un comentario ahorita con respecto a lo que es realmente inversión extranjera. Él decía del turismo, lo mismo que yo decía, vamos a Fitur, entonces de lo que se atrae de por allá entre a las inversiones turísticas, un 20 y un 30%, el resto lo prestan los bancos locales. Eso no es inversión, que más bulto que otra cosa, para eso se hubiera hecho aquí mismo. Digo, o sea, no es que no sea importante y financiar al turismo está bien, pero aquí tenemos cantidad de proyectos y emprendimientos que languidecen por falta de financiamiento. Y miren, por mi pyme que llega a las mujeres y esas generan mayor calidad de vida para la población y dinamismo y pagan y cubren. Entonces yo diría, esos bancos, BBVA, Deutsche Bank y todo eso debieran financiar a esas inversiones rentables de turismo aquí, y los bancos de aquí hacer parte del sindicato de bancos y también participar en el financiamiento. Pero lo que dice Bernardo Vega, era lo que yo no tenía el número, y dice ayer, entre el 20 y el 30% es inversión que viene de exterior, el resto la ponemos nosotros mismos aquí. Es como me dicen Pedernales, de que el Estado, el gobierno está construyendo 2 hoteles allá, cuando yo pensé que lo iban a venir a construir el grupo Piñero, el grupo qué sé yo, Mario, no, el gobierno para dárselo, pero eso lo hacía Trujillo y después tuvimos que capitalizarlo. Vamos a una pausa, esto es Economía y Mercado.